Bueno, hoy iniciamos en nuestra unidad 2, en el módulo La amenaza de Andrómeda, el grupo y el estudio de coco gram positivos. Para esta unidad tenemos que revisar los objetivos de aprendizaje, que vamos a tener que explicar los diferentes géneros y especies bacterianas a través de la descripción de sus características morfológicas, sus condiciones de crecimiento y reproducción, las células y tejidos que infectan, las patologías relacionadas junto con sus complicaciones para definir su rol patogénico en el huésped. Como segundo objetivo tenemos o debemos describir la capacidad patogénica de cada bacteria a partir de los factores de virulencia de cada especie para relacionarlos con los signos y síntomas de las infecciones en humanos. Y debemos de identificar las pruebas diagnósticas utilizadas en la detección de las diferentes especies bacterianas a través de la clasificación e interpretación de su utilidad diagnóstica para seleccionar la más conveniente en cada caso clínico. ¿Qué géneros bacterianos vamos a revisar en este contexto de coco gram positivos? Vamos a revisar tres géneros importantes: Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. Iniciemos hablando de Staphylococcus. Staphylococcus es un género que morfológicamente se caracteriza por tener una forma de coco, ¿sí? Va a ser gram positivo y el género como tal se va a agrupar dentro de la microscopía morfológica, se va a agrupar en racimos. Está descrito entonces como coco gram positivos agrupados en pares o en racimos. De allí que vamos a ubicarnos taxonómicamente en esta gran familia, la cual pertenece al reino Bacteria, filo Firmicutes, clase Bacilli, orden Bacillale, familia Staphylococcaceae, género Staphylococcus. ¿Por qué el nombre de Staphylococcus? Viene del término staphyle, que significa racimo de uvas, y el término coccus, que significa grano. De ahí por su apariencia macroscópica y también lo que podemos observar desde el punto de vista morfológico en la microscopía. Se considera un grupo de bacterias como género anaerobios facultativos, son inmóviles y son capaces de tolerar y crecer en cloruro de sodio al 10%, por lo cual tiene una consideración halófila. La temperatura en la que crece oscila entre 18 y 40 grados Celsius, por lo tanto está dentro del grupo de las bacterias mesófilas y tienen una característica importante que como género va a diferenciarlo de los otros géneros como Streptococcus y Enterococcus, y es la producción o presencia de la enzima catalasa, de allí que lo mencionamos como catalasa positivos. Entre las especies que están más relacionadas en la colonización y las enfermedades humanas son las más involucradas, hay una gran cantidad de especies descritas dentro de este género, más o menos unas 40 especies, con sus nichos específicos y a veces con subespecies. Pero dentro de las más asociadas con la enfermedad clínica como tal en humanos están estas 5 especies que están en la tabla: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus hemolyticus y Staphylococcus lugdunensis, siendo la primera especie, Staphylococcus aureus, la más importante dentro del diagnóstico de enfermedades infecciosas por bacterias. Vamos a revisar entonces, dentro de las generalidades de la especie Staphylococcus aureus, qué ocurre con esta especie. Fue descrita en 1882 como género por Alexander Oxton, el género Staphylococcus como tal, y en 1884 Rosenbach define la especie con el nombre de Staphylococcus aureus. Aureus del latín aurum, que significa oro o dorado, y en este caso es por el aspecto macroscópico que vamos a revisar de esta bacteria en las colonias o en los cultivos. Tiene un pigmento dorado. Anteriormente ustedes lo conocen como, o lo conocerían como estafilococo dorado. ¿Qué característica tiene esta especie? Son parte de la microbiota normal en el humano y son capaces de ser colonizadores importantes a nivel de piel y a nivel de mucosas. Vamos a encontrar que en fosa nasal hay varios individuos que son portadores nasales, específicamente de una cepa de Staphylococcus aureus que ha hecho resistencia a la meticilina como antibiótico, y se encuentran descritos aproximadamente entre 10 a 40 portadores asintomáticos a nivel de fosa nasal.
En cuanto a patogenicidad y virulencia de este microorganismo, vamos entonces a reconocer algunos factores de virulencia y los efectos biológicos de cada uno. Empecemos por los componentes estructurales. Tenemos que esta bacteria puede presentar cápsula, la cual como efecto biológico tiene la capacidad de inhibir el proceso de fagocitosis en el sentido de que inhibe la quimiotaxis y la fagocitosis y también tiene la capacidad de inhibir la proliferación de las células mononucleares. El hecho de que sea gram positivo, que va a poseer o presentar una gran capa de peptidoglucano, este peptidoglucano ya sabemos que le aporta una estabilidad osmótica, adicionalmente tiene la capacidad de estimular la producción de pirógeno endógeno, o sea que va a funcionar como un modelo de endotoxina, o sea, tiene una actividad similar a la endotoxina. Atrae químicamente además a los leucocitos, lo cual propone dentro de las presentaciones clínicas que va a generar esta bacteria la formación de abscesos y también tiene la capacidad de inhibir la fagocitosis. Por otra parte, encontramos el ácido teicoico que lo presenta en la mayoría de los gram positivos, la cual tiene como función, es un filamento que permite generar unión a la fibronectina y también expresa una proteína denominada proteína A, la cual tiene un efecto biológico que es inhibir la eliminación mediada por anticuerpos al ligarse a los receptores la fracción Fc para específicamente IgG, ya sea IgG1 o IgG2 o también IgG4. Esta proteína también atrae químicamente a los leucocitos y tiene también un efecto de función anticomplemento, o sea que es algo interesante desde el punto de vista que puede evadir buena parte de la respuesta inmune en ese punto. Por otra parte, entre estos factores de virulencia, los Staphylococcus, especialmente Staphylococcus aureus, tienen la capacidad, algunos, de codificar para producir toxinas. Estas toxinas se han clasificado en 4 grupos. Las primeras son las citotoxinas, que van a ser tóxicas para muchas células, incluidos los leucocitos, los eritrocitos, los fibroblastos, los macrófagos y las plaquetas. Vamos a ver varias clases de estas citotoxinas. También pueden presentar toxinas exfoliativas que pueden ser tipo A o tipo B y estas toxinas funcionan como unas proteasas de serina que van a dañar los puentes intercelulares del estrato granuloso a nivel de la epidermis, lo cual hace que esta toxina esté muy relacionada, o sea, responsable de causar una enfermedad que se denomina síndrome de piel escaldada. Por otra parte, tenemos las enterotoxinas, que son las que son responsables de las intoxicaciones por alimentos. Estas enterotoxinas van a funcionar como superantígenos. ¿Por qué superantígeno? Porque son capaces de estimular la proliferación de los linfocitos T y la liberación de las citocinas como tal. Van a estimular la liberación de mediadores a nivel inflamatorio por los mastocitos, lo que aumenta en el caso de las enterotoxinas el peristaltismo intestinal y la pérdida de líquidos, por lo cual el cuadro del paciente en una intoxicación es inducir a náuseas y vómito. Y en el caso de la toxina denominada toxina tipo 1, el síndrome de choque tóxico, que obviamente ocasiona el síndrome que lleva el mismo nombre, funciona también como un superantígeno. Ya sabemos qué hacen los superantígenos y lo que hace es condicionar la fuga o la destrucción celular a nivel de las células endoteliales. Es una de las toxinas más potentes que puede producir este microorganismo. Por otra parte, dentro de esos factores de virulencia, en el grupo de las citotoxinas debemos de resaltar 2 de ellas. Uno es la leucocina Panton-Ballantyne, que específicamente es una leucocidina, o sea, es leucotóxica, o sea, va a afectar solamente glóbulos blancos, y está muy asociada en unas cepas específicamente de Staphylococcus aureus meticilino resistente adquiridos en la comunidad. Por otra parte, se producen también dentro de estas citotoxinas beta-hemolicinas, que es una característica también morfológica que van a tener estos microorganismos. Y esas beta-hemolicinas lo que están haciendo es expresarse por fuera de la bacteria y a nivel de células sanguíneas lo que hace es dañar los glóbulos rojos y generar que la hemoglobina quede libre en ese ambiente. Si ustedes observan la gráfica, nos está presentando un modelo comparativo dentro del contexto de la bacteria, de lo que puede hacer, cómo esta bacteria puede depender del hierro
En el lado A vemos que lo enfrentan a hemoglobina humana y en el lado B observamos que se enfrenta a hemoglobina de ratón. Estos son estudios experimentales pues publicados en la referencia que les muestro aquí. En este caso, ¿qué hace? La pared de la bacteria Staphylococcus aureus tiene unos receptores con una alta afinidad a las moléculas de hemoglobina del humano. Es supremamente afín, lo cual a través de la pared y con el uso de otras proteínas que están en la pared de la bacteria son capaces de tomar el grupo M y transportarlo al interior de la bacteria a partir de otras proteínas y adquirir totalmente las concentraciones o la totalidad del hierro presente allí. Esto le permite a la bacteria un elemento nutritivo y genera una mayor reproducción y replicación del microorganismo en el tejido humano o en las vías sanguíneas donde esté ubicado. Se preguntaban por qué esto sucedía en un modelo humano y por qué no sucede lo mismo en un modelo animal. Por lo tanto, se toman ratones y hacen el mismo experimento, pero inoculan directamente con altas concentraciones de Staphylococcus aureus a un ratón y lo que se observa es que el ratón no llega a un proceso séptico. Es decir, se genera un decaimiento, unos cambios de comportamiento, pero no llega a generar una sepsis o una enfermedad infecciosa. En este punto, lo que se logra concluir en ese estudio es que los receptores que tiene Staphylococcus aureus en la pared celular son solo exclusivos y afines totalmente con la hemoglobina del humano. Teniendo en cuenta esta parte de toxinas, debemos de reconocer dentro de los factores de virulencia en Staphylococcus aureus enzimas. ¿Qué enzimas son importantes allí? La coagulasa, que tiene como efecto convertir el fibrinógeno a la fibrina. La hialuronidasa, que hidroliza los ácidos hialurónicos del tejido conjuntivo e induce la diseminación de la bacteria a otros tejidos. La fibrinolicina, que tiene la capacidad o tiene efecto de disolver los coágulos de fibrina. Las lipasas, como su nombre lo dice, hidrolizan los lípidos y las nucleasas hidrolizan lo que es el ácido nucleico. Teniendo en cuenta la capacidad de producción de todas estas enzimas, definitivamente cuenta con unas grandes herramientas como factores de virulencia. No obstante, estas enzimas no solamente se estudian desde este punto de vista de factores de virulencia, sino que se han determinado también o diseñado pruebas para establecer clasificaciones del género Staphylococcus. Entonces es importante que desde ya reconozcamos cómo se agrupan los Staphylococcus o el género Staphylococcus para propósitos clínicos y diagnósticos presuntivos. Vamos a dividirlo con base en la presencia de la enzima coagulasa, donde los que son coagulasa positivo son las especies Staphylococcus aureus y Staphylococcus lugdunensis. Y los que carecen de esta enzima, o sea, los que son coagulasa negativos, son Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. De allí es importante entonces retomar de Staphylococcus aureus con todos los factores de virulencia los cuadros clínicos que éste puede producir. Entonces tenemos que hay cuadros clínicos que van a ser exclusivamente mediados por las toxinas, por cualquiera de ellas que esté produciendo. Y van a tener también los cuadros clínicos que son de tipo de infecciones supurativas, o sea, donde la bacteria se va a localizar y va a generar una forma supurativa de la infección y de la enfermedad. En este aspecto, entonces, debemos de reconocer los diferentes planos o los diferentes planos de los tejidos y ver qué tan a profundidad se puede localizar un microorganismo. En este caso, entonces vamos a tener en cuenta que aquellos tipos abscesos, forúnculos, todas estas lesiones a nivel de piel que pueden ser ocasionadas por Staphylococcus aureus, vamos a encontrarlas como infecciones supurativas, mientras que aquellas que son solo ocasionadas y su responsable es una toxina de las que produce son cuadros mediados por las toxinas. De allí que entre las enfermedades mediadas por las toxinas se encuentran y se reconocen tres en Staphylococcus aureus. El síndrome de piel escaldada, cuyo responsable es la producción de la toxina exfoliativa, ya sabemos el factor biológico que tiene. Intoxicaciones por alimentos, donde su toxina involucrada o toxinas involucradas es el grupo de las enterotoxinas. Y el síndrome del choque tóxico, que su toxina involucrada es la que lleva el mismo nombre, tipo 1. El síndrome del choque tóxico es importante reconocerlo. En la literatura se describe como un síndrome asociado a mujeres que usan tampón.
pero eso es asociación, no quiere decir que este elemento sea inadecuado. Obviamente esa asociación viene con otros factores de predisponentes, como por ejemplo el uso inadecuado del elemento higiénico, el uso inadecuado del recambio, por ejemplo, y lo que va a tratar de generar esta bacteria sería una colonización del microorganismo o de la cepa que produce la toxina del síndrome de choque tóxico, o sea, no siempre se va a dar. Por otra parte, entonces, tenemos los cuadros clínicos que se comprenden dentro de las infecciones supuradas, las cuales debemos dividir en localizadas cuando las tenemos puntualmente en cierto sitio o diseminadas cuando ya ha pasado a planos profundos, ya sea por vía sanguínea o por vía linfática o ha llegado incluso a nivel óseo o incluso a nivel del sistema nervioso central. Dentro de las localizadas tenemos diferentes alteraciones que pueden ir desde impétigo, foliculitis, forunculosis, antras y celulitis. Entre ellas los voy a invitar a que por favor profundicen los aspectos relevantes dentro de estas manifestaciones para poder hacer los ejercicios posteriormente en el momento de la experiencia para utilizar los casos clínicos. Y en las diseminadas igualmente vamos a tener bacteremias, endocarditis, neumonías, osteomelitis y artritis séptica. En el caso puntual de artritis séptica, algo que caracteriza de manera marcada la presencia de Staphylococcus aureus es que generalmente es una monoartritis, o sea, solo va a afectar una articulación. De allí, entonces, teniendo en cuenta esta inducción sobre Staphylococcus aureus, revisemos un poco acerca de los otros Staphylococcus que ya serían coagulasa negativos. Tenemos dentro de los coagulasa negativos las especies Epidermidis, Saprophyticus y Hemolyticus, como los más prevalentes. Estos, al igual que Staphylococcus aureus, constituyen parte importante de la microbiota normal, tanto en piel como en mucosas, y su transmisión igual va a ser persona a persona o a partir de fómites o reservorios inanimados. Los cuadros clínicos con los cuales se asocia este grupo de Staphylococcus van a ser variados, aunque se establece cierta prevalencia por especie. Por ejemplo, en los cuadros ocasionados por Staphylococcus epidermidis, generalmente la asociación es con un proceso complicado, ya más avanzado como endocarditis. En el caso de pacientes que desarrollan infecciones por catéteros o procesos de anastomosis por la formación de la biopelícula, tengan en cuenta que aunque estos no tienen la enzima coagulasa, tienen otros factores de virulencia capaces de inducir la formación de biopelículas. En infecciones de prótesis articulares también hay una alta asociación y en infecciones de tracto urinario esta especie Staphylococcus saprophyticus, especialmente en pacientes en mujeres gestantes en el último trimestre de embarazo. No se conoce hasta la fecha si hay algún tropismo de esta especie hacia el uroepitelio en cuanto a gestantes, pero es lo descrito hasta la fecha. Hay una asociación importante. Por otra parte, entonces quiero que hagamos como una pausa allí y observen esa imagen, un chiste microbiológico tomado de la página de Coliana la Bacteria, donde se establecen o vamos a establecer diferencias entre la cepa de Staphylococcus epidermidis y la cepa de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus va a presentar beta-hemolicinas. Dentro de esas citotoxinas que mencionamos, aureus tiene la capacidad de producir hemolicinas y hemolicinas tipo beta, que son las más potentes dentro de la clasificación. Entonces disfruten allí el comentario de Ecoliana la bacteria. De allí que vamos a tener en cuenta en el diagnóstico y tratamiento de Staphylococcus en general, primero hay que partir de la muestra y saber qué estamos sospechando. Entonces, de la muestra, si es una enfermedad mediada por toxinas, pues realmente solicitar un grano, un cultivo, realmente no va a ser de gran utilidad. Mientras que si es una infección supurada, sí se debe tomar una muestra de la lesión o incluso de la manifestación que esté presentando el paciente. A partir de esa muestra clínica, entonces solicitaríamos una coloración de GRAN y un cultivo y se haría una identificación basada en las diferentes pruebas bioquímicas más relevantes para cada especie. Y de allí se puede decidir si el tratamiento empírico que se inició puede cambiar o no. Por lo general, para tratar Staphylococcus, especialmente Staphylococcus aureus, el tratamiento de elección inicial va a ser oxacilina. Luego, si tiene otras características, pudiéramos pasar al grupo de los glucopéptidos.
De allí que entonces, ¿cómo observaríamos a Staphylococcus aureus en la coloración de Gram? Se debe reportar coco gram positivos en pares y racimos, como se observa en la imagen, ahí está acompañado de células leucocitarias. Y en el cultivo que debe hacerse en agar sangre, observarán ustedes colonias amarillentas porque presentan un pigmento carotenoide, que es lo que le da a la especie o la apariencia de oro dorado, de ahí el nombre original. Y son colonias betamolíticas. Si ustedes observan allí alrededor de las colonias o de esas estructuras circulares amarillas, vamos a encontrar una zona o un halo bastante claro. De Staphylococcus aureus debemos de tener en cuenta que hay unas variantes enanas o pequeñas que son colonias que por defectos metabólicos se van a expresar en un menor tamaño en el cultivo y pueden pasar desapercibidos, por lo cual hay que alertar en el laboratorio de microbiología que se está sospechando de Staphylococcus aureus y que pudiéramos estar en frente de ese contacto con esas colonias enanas o pequeñas. ¿Cómo se identifica Staphylococcus aureus? Con una gran cantidad de pruebas bioquímicas. Lo importante allí es resaltar la presencia o la utilidad de la prueba coagulasa, así como esa enzima se utiliza como factor de virulencia, también como para propósitos clínicos de identificación. Entonces, si hay formación de coágulo al entrar en contacto la bacteria con plasma estandarizado, como se puede observar en la imagen de la izquierda, entonces encontramos que hay presencia de esa enzima, lo cual nos orientaría a pensar que fuera Staphylococcus aureus. También la producción del factor de afinidad fibrinógeno, que se haría una prueba básicamente en portaobjetos, y Staphylococcus aureus característicamente se diferencia también de Staphylococcus epidermidis porque tiene la capacidad de fermentar manitol, y en el medio de cultivo, en la imagen que ustedes ven a su derecha, vamos a encontrar un cambio o un viraje del indicador, acidificándolo de tal manera que se observa amarillo. Y en cuanto al tratamiento, obviamente debemos de tener en cuenta los antecedentes de resistencia a antibióticos que nos ha presentado Staphylococcus aureus a través del tiempo. No habían pasado muchos años en que se ha producido en masa la penicilina, y ya en 1944 la bacteria había desarrollado resistencia a este antibiótico. Se diseñan entonces antibióticos de tipo penicilinas resistentes a estas enzimas que se denominan penicilinasas, y en 1961 ya aparecen los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, que es una clase de estos antibióticos. Luego, en 1975, cuando ya se han desarrollado los glucopéptidos, como por ejemplo la vancomicina, ya empiezan a aparecer cepas de Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, solo sensibles a los glicopéptidos y resistentes a los demás antibióticos que se habían probado. En 1997 se reporta ya Staphylococcus aureus intermedio en una categoría pues de moderada y sensibilidad o resistencia a los glicopéptidos. Y en el 2002 en Japón se reporta el primer caso de Staphylococcus aureus resistentes a los glicopéptidos. Pensábamos que no iba a llegar pues en nuestra sociedad una cepa de Staphylococcus aureus resistente incluso a vancomicina, que es otro de los tratamientos de elección, y lo que encontramos es un reporte de la Organización Panamericana de la Salud, donde nos indica y genera la alerta epidemiológica desde el 2013 con el primer hallazgo de Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina en Brasil, el primero en América Latina. Posterior a ese año que se genera la alerta, ¿qué pasa? En el 2014, la Copa Mundial de Fútbol en Brasil, y posteriormente en Río en el 2016 los Juegos Olímpicos. Entonces es muy importante tener en cuenta estas medidas de salud pública y a nivel de alertas epidemiológicas para poder evitar la diseminación de estas cepas resistentes. Hasta la fecha en Colombia no se han reportado cepas resistentes de Staphylococcus aureus a vancomicina. A meticilina sí tenemos bastante porcentaje, pero a vancomicina hasta la fecha no ha llegado esa cepa resistente. En el contexto de Staphylococcus aureus debemos entonces revisar cuáles son los mecanismos que ejerce este microorganismo para adquirir la resistencia a determinados antibióticos, especialmente en aquellos antibióticos del tipo meticilina o aquellos antibióticos del tipo vancomicina. Esta sigla SARM significa Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La meticilina, recordemos que es una penicilina resistente a penicilinasas. En este caso, la bacteria lo que puede desarrollar es la producción de beta-lactamasas, enzimas que
En la parte exterior, cuando entra en contacto con el betalactámico para lo cual el cual está siendo dirigido contra la pared de la bacteria, esta enzima neutraliza o forma un compuesto inactivo del antibiótico. Por otra parte, otro mecanismo de resistencia es el cambio del blanco o sitio diana o blanco farmacológico. Recordemos que algunos antibióticos betalactámicos van dirigidos específicamente a unirse a las PBP o PUP, proteínas de unión a la penicilina, y en este caso la bacteria Staphylococcus aureus ha alterado genéticamente desde su cromosoma la producción o síntesis de la proteína PBP, de tal manera que la altera conformacionalmente, convirtiéndola a una PBP2A, y cuando llega el antibiótico a unirse a buscar su blanco farmacológico, no se puede unir y por lo tanto no puede inhibir la síntesis de la pared celular en la bacteria. Por otra parte, tenemos dos cepas bastante reconocidas últimamente, como son el Vancomycin intermedio y Staphylococcus aureus. Estos que son intermedios a la vancomicina y los BRSA, que son Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina, se presentan por dos mecanismos. Uno, en la intermedio a vancomicina encontramos que la bacteria hace una sobreexpresión de la pared celular. ¿En qué sentido? El blanco farmacológico de vancomicina es unirse al terminal de alanino de alanino. En este caso, la bacteria lo que está haciendo es una sobreexpresión, generando una pared celular bastante aumentada, y la vancomicina llega, se une a su blanco farmacológico y es capaz de dañar como esta primera parte o encuentro de la pared celular, pero la bacteria queda protegida, digamos, de alguna manera por el primer piso de la pared. En el caso de los resistentes a vancomicina, lo que ya ha hecho la bacteria es unirse y cambiar específicamente la terminal de alanino por de alanino de lactato, de tal manera que cuando vancomicina llega a buscar su blanco farmacológico no tiene dónde unirse. Entonces evita la destrucción de la pared celular, convirtiéndose en una bacteria completamente resistente.